Mejores películas sobre abogacía. Testigo de cargo. Es una adaptación ingeniosa y concisa de una novela de Agatha Christie. Es un notable drama judicial, ingenioso y con un gran reparto. Leonard Bolt es acusado del asesinato de la señora French, una mujer adinerada con la que mantenía una relación de amistad y también interés, y que le ha dejado como beneficiario de un cuantioso patrimonio. Todas las pruebas juegan en su contra, por lo que acude a pedir ayuda a Sir Wilfrid Roberts, uno de los mejores abogados en activo. Las pruebas circunstanciales en su contra son bastante claras, pero el gran criminalista cree en su inocencia y quiere defenderle por todos los medios. Casado con una alemana que conoció durante la guerra, Boll encuentra en ella el más adverso testigo de cargo, puesto que se niega a testificar en favor de su marido. En testigo de cargo, el espectador acompaña al abogado y se convierte en juez y también en testigo de los hechos que nos muestran, convirtiéndonos en testigos del engaño al mismo tiempo que somos engañados. 12 hombres en pugna. Película sobre juicios para analizar conceptos como la duda razonable y que examina la relevancia del trabajo que realizan los miembros de un jurado. Son magistrales las interpretaciones de sus 12 protagonistas. Narra la historia de los componentes de un jurado que se retiran a reflexionar sobre lo que parece un sencillo y claro caso de asesinato. Un chico ha matado a su padre. Cuando parece que no van a tardar demasiado en decidir un veredicto, uno de ellos no lo tiene tan claro. Tiene lo que se llama duda razonable, aquella que surge si es necesario e imprescindible dictaminar que el acusado es inocente, ya que su vida depende de la decisión de estos 12 hombres. En la película se expondrán argumentos y el jurado, que no está a favor del resto de los que lo integran, pedirá una nueva votación para ver si alguien más se lo ha pensado. Poco a poco la duda comienza a surgir y los jurados empiezan a variar su voto inicial. Matar a un ruiseñor. Basada en la novela de la escritora Harper Lee, que ganó el premio Pulitzer en 1961, probablemente es una de las películas de abogados que más ha contribuido a dar buena imagen a la profesión. El personaje de Atticus Finch, interpretado magistralmente por Gregory Peck, representa el paradigma de lo que un buen letrado debe ser. Finch es un abogado de una pequeña ciudad del estado sureño de Alabama, racialmente dividida durante los años de la Gran Depresión. Viudo y con 2 hijos a su cargo, acepta ocuparse de la defensa jurídica de un campesino negro acusado de violar a una joven blanca. Muchos de los habitantes de la ciudad tratan de disuadirle para que se retire del caso, pero él está decidido a seguir adelante. Y es que, como él mismo le dice a sus hijos para explicarles la decisión que ha tomado, uno es valiente cuando, sabiendo que la batalla está perdida, lo intenta a pesar de todo y lucha hasta el final. Uno vence raras veces, pero alguna vez vence. Filadelfia. Fue inspirada en el caso real del abogado neoyorquino Geoffrey Bounds, que en 1986 presentó una demanda a la División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York, argumentando que había sido despedido de su trabajo en el bufete de abogados Baker y McKenzie, en Manhattan, después de que unas lesiones relacionadas al SIDA aparecieran en su cara. En la película se cambian los nombres, pero no los hechos. El film narra todos los detalles de la vida del abogado Andrew Beckett y su caso contra Wean, Weller, Hellerman, Tetlock y Bronk, el bufete corporativo que lo emplea. Se trata de un despido improcedente debido a la orientación sexual. La caja de música. Cuenta el drama familiar sobre la historia de Ann Talbot, que es una prestigiosa abogada criminalista de Chicago, divorciada y con un hijo, que decide encargarse de la defensa jurídica de su padre, un inmigrante de origen húngaro, Mike Laszlo, cuando es sorprendido con una acusación por crímenes de guerra en su presunto pasado como oficial al servicio de la Alemania nazi durante el exterminio de los judíos húngaros de 1944. Su hija, entendiendo la ridícula acusación y absurdas investigaciones del pasado nazi de su padre, se verá inmersa en una investigación en Europa que le irá deparando algunas sorpresas desagradables. Acción civil. Se centra en el libro homónimo de Jonathan Hart, el cual a su vez está basado en un hecho real sobre un caso judicial sobre contaminación del agua en los años 80, producida por el desecho ilegal de desperdicios químicos en la localidad de Woburn, Massachusetts. Narra las peripecias de una pequeña firma de abogados encabezada por Jan Stilichman, que lleva ante los tribunales a varias empresas cercanas a un río de Woburn de ser acusadas de arrojar productos extremadamente contaminantes,
que parecen estar relacionados con la muerte por leucemia y cáncer de algunos vecinos de la zona. En la película vemos el enfrentamiento entre los dos grandes despachos contratados por las empresas demandadas y el pequeño despacho de los demandantes. Es especialmente significativo analizar cómo la estrategia de los grandes bufetes es dilatar el juicio todo lo posible, encarecer las pruebas y lograr el estrangulamiento financiero del despacho de Jan Stillman para forzarla a llegar a un acuerdo extraprocesal. Es la típica historia de David contra Goliat. Y al final el protagonista, sin nada que ganar, conseguirá que la Agencia Nacional de Medio Ambiente se interese por el asunto e imponga unas sanciones más justas y severas que las pactadas en la primera indemnización. Anatomía de un asesino. La película está basada en la novela homónima de Robert Travet, seudónimo de John Walker, que fue magistrado de la Corte Suprema del Estado de Michigan y narra la historia de un abogado de provincia, Paul Bugler, que no ha sido reelegido para el cargo de fiscal. Ahora se dedica más a la pesca junto a un amigo que a su despacho de abogado. Sin embargo, se hace cargo de la defensa de un teniente de la base militar, acusado del homicidio del propietario de un bar que ha violado a su mujer. La película narra los preparativos y el desarrollo del juicio, durante que Bugler tratará de conseguir un veredicto de inocencia para su cliente, basándose en que su acción fue excusable porque actuó bajo un impulso irresistible, el cual era un trastorno mental transitorio. Fracture. La trama arranca con un exitoso ingeniero aeronáutico, Theodore Ted Crawford, que dispara contra su mujer al descubrir que le era infiel con un policía de homicidios. El fiscal encargado del caso es un joven brillante y ambicioso al que le acaban de hacer una oferta de un prestigioso bufete de abogados. En el juicio, Crawford actúa como su propio abogado, lo que sirve como vehículo clave para la trama de la película. El enfrentamiento de un fiscal de estrella con un litigante supuestamente no entrenado. El fiscal pronto descubrirá que el acusado ha preparado con detalle su crimen y que las pruebas no son tan concluyentes como había pensado. En la película se abre una interesante situación de conflicto de intereses por parte de un acusador público con un pie en el ejercicio privado. Finalmente, la integridad del personaje puede más que su ambición. Cuando la cinta parece resuelta y agotada, la decisión del asesino absuelto de terminar legalmente con la vida de su mujer, desenchufándola de la máquina que la mantiene con vida en el hospital. Además, demostrar con crudeza los riesgos del testamento vital y de la eutanasia permite al fiscal superar el obstáculo del non bis in idem. Erin Brockovich está basada en hechos reales. Narra la singular historia de una mujer sin formación legal y un complicado contexto familiar en la preparación y desenlace de una exitosa demanda contra una compañía de gas por contaminación del agua de consumo humano con cromo hexavalente en Hinckley, California, Estados Unidos. La compañía usó ese cromo hexavalente durante 14 años, pero los desperfectos que este ocasionó no fueron descubiertos hasta 1993, cuando Erin Brockovich, que archivaba el expediente de la familia Jensen, la cual había recurrido al abogado Mesri para resolver un caso inmobiliario. P&G les quería comprar una casa en Hinckley y ellos no querían vender. A Erin le sorprendió que en el expediente adjuntara registros médicos. Tras visitar a la familia, se da cuenta que la empresa ha pagado los gastos médicos de su hija. No es normal que una empresa cubra gastos médicos solo porque quiere comprar una casa, y por eso decide iniciar una investigación. Los Jensen tienen cáncer y estos análisis cortesía de P&G son la punta del iceberg. Hay muchos más casos en la zona, por lo que se entabla una demanda colectiva por daños punitivos. Erin Brockovich consiguió que 650 afectados demandaran a P&G. El caso, resuelto en 1996, consiguió la indemnización más alta jamás pagada en la historia de los Estados Unidos, $333 millones. En 2006, P&G tuvo que pagar otros 295 millones a más víctimas y en 2008 pagó lo que se creía eran los últimos 20 millones del caso. El fin, Erin Brockovich le dio el Oscar a Julia Roberts en 2001. Algunos hombres buenos. Es una de las películas judiciales más sólidas que se han hecho dentro del llamado subgénero de los consejos de guerra en una corte militar, basada en una exitosa pieza teatral que arrasó en los escenarios, escrita por Aaron Sorkin, el mismo que se encargó de adaptarla para la gran pantalla. Cuenta con un gran reparto encabezado por Tom Cruise, Demi Moore y Jack Nicholson. Narra cómo el teniente Daniel Kaffee, prometedor abogado de la Marina con una excelente reputación, tiene que defender a dos marinos acusados de asesinato en la base de Guantánamo, un lugar que representa la vergüenza histórica de los crímenes contra la humanidad allí cometidos. El relato pretende describir cómo pueden llegar a ser los altos militares capaces de dirigir un lugar tan cruel como espantoso, y aborda toda la disciplina militar y sus códigos de silencio. El cliente.
Se trata de un thriller basado en la novela homónima de John Grisham y dirigido por Joel Schumacher. Mark Zweig es un niño de 11 años que es testigo de la muerte de un abogado de Nueva Orleans. Un momento antes de morir, el abogado le revela un terrible secreto relacionado con el reciente asesinato de un senador de Luisiana, cuyo supuesto asesino, un matón de la mafia, está a punto de ser juzgado. La policía, el fiscal federal y el FBI presionan al niño para que revele las últimas palabras del abogado, pero él, consciente de que la mafia vigila todos y cada uno de sus movimientos, sabe que casi con toda seguridad se jugaría la vida, de modo que el joven acude a una abogada, Reggie Love, a la que contrata por $1, quien tiene que luchar firmemente por la seguridad de Mark y la de su familia. El inocente. Michael Haller es un abogado criminalista de Los Ángeles, que habitualmente defiende a personas que han cometido crímenes menores y que no disponen de muchos recursos. Sin embargo, le surge la oportunidad de defender a un joven rico acusado de asesinar a una trabajadora sexual y acepta el caso atraído por los altos ingresos, pero finalmente se da cuenta que ha sido manipulado, lo que deriva en una crisis de conciencia. El juez. Esta película narra la vida de un abogado engreído que apenas ha mantenido relación con sus padres y hermanos hasta que recibe una llamada para informarles sobre el fallecimiento de su madre, lo que le hace regresar a su pueblo natal. Durante su estancia allí, su padre, el juez de la localidad, es acusado de asesinato y decide asumir su defensa. Aguas oscuras. Esta película sobre el abogado Robert Bilott, un prestigioso abogado que tiene como clientes a grandes empresas corporativas. Sin embargo, un granjero contacta con él debido a que gran parte de su ganado muere debido a una presunta intoxicación y, pese a la desaprobación de los compañeros de Buffett, decide asumir la defensa del caso. Su investigación le lleva a representar a más de 70,000 ciudadanos y a iniciar una larga batalla legal que no terminará hasta décadas después. Cuestión de justicia. Película basada en hechos reales que cuenta la historia de Brian Stevenson, un joven abogado que, pese a recibir importantes ofertas de trabajo, decide marcharse a Alabama con la idea de defender a personas inocentes que fueron condenadas o a aquellas que tienen pocos recursos económicos, pese a tenerlo todo en su contra y de enfrentarse a policías racistas. El primer caso al que se enfrenta es el de un hombre condenado a pena de muerte por asesinato, pese a que las pruebas probaban su inocencia. Vencedores o vencidos, el juicio de Nuremberg, 1961. Es una de las mejores películas sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Vencedores o vencidos no es tan solo una película judicial, es una profunda, objetiva y muy necesaria obra que propone una exhaustiva mirada a los juicios de Nuremberg desde múltiples puntos de vista. Hasta aquí nuestra recomendación sobre las mejores películas sobre abogacía y justicia. Espero que te hayan gustado, te las recomendamos. Síguenos más en nuestras redes sociales del Código del Abogado.